Hola niños, en este video les voy a presentar conceptos y ejemplos acerca de lo que es un dicho y un refrán para que tengamos claridad de eso y hagamos relación en la cotidianidad que utilizamos o que escuchamos como refrán o como dicho, y posteriormente nos sea una guía para la actividad planteada con respecto a este tema. Veamos el video, por favor. Bloque 3. Actividad recurrente. Círculo de lectura. Para leer poesía. ¿Quién inventó los dichos y refranes? Bienvenidos. Hoy en Lengua Materna Español hablaremos sobre los dichos y refranes. ¿Ustedes saben quién los inventó? Comenzamos. Hola, a mí me gustan los dichos y los refranes. Y quisiera saber cómo se inventaron. ¿Me puedes decir qué significan? Porque no todos los entiendo. Gracias. Los refranes son frases que repiten las personas de una comunidad o país hasta hacerlas suyas, y con el tiempo se van transmitiendo de generación en generación. Los antecedentes de los refranes son los proverbios. Algunos estudios dicen que se originaron en Medio Oriente y que de ahí fueron transmitidos a otras culturas como la ibérica. Proverbio árabe. Atiende más a la mirada del sabio que al discurso del necio. Los proverbios antiguos hacían referencia a hechos históricos, costumbres, supersticiones, actividades o a personajes célebres de esa época, y es una tradición oral que se ha mantenido vigente en todo el mundo. En México tenemos una gran variedad de dichos y refranes. Uno de los tantos que escuchamos o usamos muy seguido es "salvado por la campana". Lo utilizamos cuando, gracias a que algún suceso se interpone, debemos de dejar de realizar una acción que nos aburre o desagrada. ¿Sabes de dónde proviene este dicho? En la antigüedad, muchas personas eran enterradas con vida. Para evitar que las víctimas murieran bajo tierra, se colocó en el interior del féretro una pequeña campana. Así, si alguien despertaba, podía pedir auxilio de inmediato. Los refranes se repiten tradicionalmente y pueden con el tiempo sufrir algunas variaciones. Aquellos que están en verso o que tienen cierto ritmo que los hace fáciles de recordar son los que se han vuelto parte del léxico de las comunidades, los que más se memorizan y los que más se repiten. Por ejemplo en martes ni te cases ni te embarques. Este refrán, al parecer, viene del tiempo de los antiguos romanos, quienes eran muy supersticiosos y consideraban que cualquier cosa relacionada con el martes era de mala suerte. El martes era el día de Marte, el dios de la guerra y de los negocios. En aquel tiempo, el matrimonio era una especie de trato mercantil, y cuando alguien se embarcaba era casi siempre para ir a la guerra. De ahí el consejo de no realizar grandes tratos el martes. Además de aconsejar, los refranes describen, explican, persuaden y orientan a los miembros de una comunidad. En México usamos refranes y dichos. Estos últimos le dan un sentido picaresco y divertido a nuestras expresiones cotidianas. Son una forma de entender la vida y el mundo, y por ser el resultado de años de experiencia, son considerados patrimonio de la humanidad. Por otro lado están los pregones, que se crearon para dar a conocer a la comunidad algún servicio o noticia en voz alta. Sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Después se acompañaron de música, y hasta el día de hoy mantienen cierta rima, ritmo y musicalidad. Por eso es fácil recordarlos.
y en algunas comunidades sigue siendo una gran tradición popular. Llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Esto que acabamos de escuchar es un pregón típico de México. ¿Lo conocías? Mi recomendación sobre este tema es el libro llamado Refranes y aforismos mexicanos de los libros del Rincón. Recuerden que camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Seguro has escuchado estos dichos, pero ¿sabes qué significan? Sepa la bola. En los levantamientos de la revolución habían campesinos, militares, clase medieros, de todo. A este grupo tan variado se le conocía como la bola. Cada que ocurrían saqueos sin aparentes responsables, se les echaba la culpa a la bola. Desde entonces, esta frase ha sido una forma de deshacerse de la culpa. Aguas. En la época colonial, los residuos de las basinicas se arrojaban por las ventanas de las casas. Gritar ¡aguas!, además de ser una cortesía para los transeúntes, era una obligación, pues de no hacerlo podrían ganarse una multa. El que quiera azul celeste, que le cueste. Antes, el lapislázuli era un mineral tan preciado como el oro. Su extracción y transportación era muy costosa y dado que este tono de azul era el color principal ocupado para los cielos en las iglesias, terminar una pintura era carísimo. Ya nos cayó el chahuiztle. El chahuiztle es una plaga que invade al maíz y estropea la cosecha. En la época colonial, se empezó a usar esta frase para referirse a que algo malo acaba de pasar. Andar del Tingo al Tango. Tingo se refiere a la villa de Tingo, un poblado en Perú, país que se ubica al noroeste de Argentina, cuna del tango. Andar del Tingo al Tango significa andar de Perú a Argentina, es decir, de arriba a abajo. Dormirse en los laureles. Antiguamente, a los emperadores, generales y atletas romanos se les coronaba con hojas de laurel. Después de ser coronados, estos personajes no solían ser muy activos, es decir, dejaban de trabajar o de esforzarse. Por eso, esta frase se refiere a la gente que trabaja poco o deja de hacer las cosas. Un ojo al gato y otro al garabato. Cuando no existían los refrigeradores, la gente conservaba fresca su carne preparando un embutido y colgándolo en un gancho llamado garabato. Quienes estaban en las cocinas debían estar atentos a las mascotas, pues en cualquier momento saltaban por la comida. A Chuchita la bolsearon. Cuenta el rumor que en el periodo colonial, a la señora Chuchita, una encargada doméstica, se le encargaba ir por el mandado. Sin embargo, cada vez regresaba con menos mercancía y menos cambio. Ella siempre decía que no sabía por qué, que la debían de haber bolseado. El patrón, después de escuchar la historia incontables veces, le decía muy enojado: ¿A Chuchita la bolsearon otra vez? Ni yendo a bailar a Chalma. Chalma es un pueblo en el Estado de México donde es costumbre bailar banda y mariachi a las afueras de la iglesia para pedirle un milagro al señor de Chalma. De ahí que ni yendo a bailar hasta allá te vaya a hacer el milagrito. Ya se armó la gorda. La gorda fue el nombre que se le dio en Andalucía a la Revolución Española en 1868. Por lo que decir ya se armó la gorda es decir que ya empezaron los problemas. ¿Conocías su significado? ¿Te sabes otros? Como vieron en los videos, el dicho y el refrán hace parte de la cultura del país en el cual lo hablan, que tiene un significado y que si nos damos cuenta cuando averiguamos qué significado tiene, pues muchas veces ni siquiera es parte del país al cual se habla. Pero eso también es importante saberlo para distinguir el significado y por qué es la razón de que exista ese dicho o ese refrán.